buenas tardes a todos, bienvenidos a la Universidad Católica de Ávila. Agradecerles su asistencia reiterada durante estas 8 semanas en las cuales hemos venido acercándonos a este ciclo de conferencias sobre grandes mujeres en la época de la reina Isabel. En nombre de la doctora Sara Gallardo, directora de la Cátedra sobre Estudios de la Mujer en Santa Teresa de Jesús, en el mío propio como director de la Cátedra Isabel la Católica, les agradecemos enormemente el que hayan seguido con tanta asiduidad este ciclo de conferencias. También agradecer la presencia de la rectora en este ciclo de conferencias. La verdad es que es ella también una de las principales impulsoras de esta actividad y una gran defensora de la figura de la reina Isabel, y por lo tanto la verdad es que esta iniciativa pues tiene mucho que ver con ella. Y también gracias por supuesto a José Antonio Calvo, vicerrector de investigación de la universidad y también director del grupo de investigación Territorio, Historia y Patrimonio Cultural Digital, que desde luego pues ha sido ya desde hace varios años el motor más firme de esta iniciativa de acercarnos a la figura de la reina Isabel y de su momento. Voy a ser muy simple, muy breve en la presentación del profesor José Antonio Calvo, al cual la mayoría de las personas que en estos momentos nos acompañan le conocen sobradamente. Desde el punto de vista académico, decir que él es licenciado en estudios eclesiásticos, también en teología dogmática y doctor en teología, en especialidad de la historia de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca. Además, él también es licenciado en Geografía e Historia, con ampliación de estudios en Historia del Arte, y doctor en Historia Medieval. Y además, por si esto nos pudiera parecer poco, es diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana y diplomado en Arqueología por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, con lo cual una de sobra sólida formación académica. Además, hay que reseñar desde el punto de vista de su faceta como investigador, que él lo es del Instituto Español de Historia Eclesiástica de Roma, también pertenece al Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, en el cual ha realizado también numerosas estancias, y es también asimismo al presente director académico del Instituto Europeo de Estudios Internacionales, con sede en Estocolmo. Por lo tanto, la misma brillantez podemos ver en el ámbito investigador. En la actualidad, y resumiendo mucho, decir que el profesor José Antonio Calvo es profesor titular de Historia y Teología en esta Universidad Católica de Ávila, participa también y colabora con otras universidades y otros centros de investigación, no solo españoles, sino también del ámbito europeo, y también, además de vicerrector de investigación, como he señalado, tiene un papel muy fundamental como director del Grupo de Investigación Territorio, Historia y Patrimonio Cultural Digital de la Universidad Católica de Ávila, que es un grupo de investigación, la verdad es que muy dinámico, muy brillante, con unos jóvenes investigadores ya muy sobresalientes, y sin duda alguna, bueno, pues creo que esto puede servir un poco para presentar estas palabras al profesor José Antonio Calvo Gómez. Por lo tanto, agradecer que sea él el que clausure también este ciclo de conferencias, acercándonos a otro personaje también sumamente ligado a la reina Isabel, como es el perfil o el personaje de Santa Beatriz de Silva. Por lo tanto, José Antonio, muchísimas gracias, y también agradecerte tu tesón en involucrarnos a todos en estas iniciativas. Bien, muchas gracias, profesor Trullén. Gracias, rectora, también por acompañarnos esta tarde, y un saludo a los que, bueno, pues una semana detrás de otra, ya después 8 semanas, a través de los medios y también aquí en la sala, pues nos han venido acompañando. Vamos a terminar hoy con una mujer que reconozco que la he descubierto preparando esta charla. Conocía el perfil, conocía, bueno, un poco, pero la lectura de sus obras, de las obras que hablan sobre ella, me ha parecido que podemos estar hablando hoy de la que se podría considerar una amiga de la reina. Realmente para mí ha sido un descubrimiento. Reconozco que cuando estuvimos asignando los personajes, desde el principio me pareció que era un personaje interesante, que teníamos en la memoria. Yo sabía situarla en el tiempo,
pero el profundizar en ella me parece que nos va a dar también un broche importante, un broche interesante, un broche, no sé si de oro, pero al menos un broche importante en este ciclo que hemos ido acompañando. Lo he titulado Santa Beatriz de Silva, 12 misterios y un epílogo para vietnamitas. Vamos a ver qué tal se nos da. La vida de Santa Beatriz de Silva esconde al menos 12 misterios que con la ayuda de los historiadores trataremos de sortear a continuación. Su presencia en este ciclo dedicado a las grandes mujeres en la época de Isabel la Católica quiere ser un broche de oro que confirme que todo lo que la reina intervenía, terminaba germinando con intensidad. Me parece que esto ha sido un poco la gran idea que hemos tenido. Donde toca la reina tenemos frutos. Cualquier mujer que se acercaba a su vida volvía transformada, con capacidades creativas nuevas, con el ardor para establecer nuevas obras de regeneración humana, social, espiritual, sobrenatural. Santa Beatriz de Silva fue una de esas mujeres que en diálogo con la reina Isabel introdujo en España una semilla de eternidad. Fue una de muchas, pero no una cualquiera. La personalidad de Beatriz resulta singularmente rica, creadora, injertada en un tronco de vida sobrenatural que hoy tiene toda su vigencia. Trataremos ahora de conocer su vida y su obra un poco mejor, aunque vamos a tenerlo que hacer en forma de preguntas, como buenos historiadores, en concreto 12, porque los datos con los que contamos son todavía escasos. Hay al menos 12 misterios que acompañan la vida de esta mujer que vamos a tratar de formular a continuación. Este sería un poquito el índice que vamos a ir recorriendo. Son 12 y ese epílogo para vietnamitas, a ver qué tal se nos da. Primero, un lugar donde nacer en el reino de Portugal. El primer interrogante nos traslada al segundo cuarto del siglo XV. Sabemos que Beatriz era hija de Ruy Gómez de Silva y de Isabel de Meneses, que habían contraído matrimonio en 1422, emparentados con las casas reales de Castilla y Portugal. Los esposos Silva-Meneses tuvieron 11 hijos. Entre ellos tendrá importancia para la vida de nuestra protagonista su hermano Juan, que cambió su nombre por el de Amadeo, el beato Amadeo, reformador de la Orden de San Francisco, que habría que estudiar también, personaje interesante, también ha ido apareciendo en las lecturas. El primer misterio que envuelve la vida de Santa Beatriz es el lugar de su nacimiento. Según algunos biógrafos, cuando murió, el 16 de agosto de 1491, contaba unos 66 años, lo que haría justicia a lo que explican que nació en 1426. Sin embargo, hay una desavenencia con un testimonio cercano que dijo que contaba unos 55 años, lo que llevaría la fecha de su nacimiento hacia 1434 o 35 y nos obligaría a replantear sus orígenes. Bueno, este pequeño ejercicio matemático no tendría demasiada importancia si no fuera porque en 1433 consta que su padre fue nombrado alcalde de Campomayor, en el Reino de Portugal. Tengo aquí algunas fotos de este lugar, vamos a ver si lo ponemos. Bueno, esto es la toma de Ceuta en 1415, justamente donde va a intervenir su padre, y esta sería la ciudad de Ceuta. Vamos a ver ahora qué pasa con él. Como digo, este pequeño ejercicio no tendría demasiada importancia si no fuera porque en 1433 su padre fue nombrado alcalde de este lugar, Campomayor, cerca de Évora, cerca de la provincia, el Reino de Portugal. Él había intervenido en la batalla con la conquista de Ceuta junto con don Enrique el Navegante, hijo de Juan I de Portugal. 1433 se traslada a Campomayor. Claro, entonces depende de dónde naciera y lógicamente de la edad que tuviera cuando muriera, la importancia de esta fecha. Allí se habría instalado, en este lugar, entonces portuguesa, se habría desposado con Isabel de Meneses, hija de Pedro de Meneses, conde de Villarreal, primer capitán de Ceuta. En esta ciudad, por tanto, estoy hablando, perdón, de Ceuta, habrían nacido sus primeros hijos entre 1422 y 1433. Entonces queda la duda. ¿Beatriz de Silva nació en Ceuta, hoy España, o nació en Campomayor, en el distrito de Portalegre, en el lado portugués de la frontera del Alto Alentejo? Por tanto, ¿Portugal o España? Bueno, queda de momento la duda. Segundo, la Virgen de los ojos cerrados. El segundo misterio sobre la vida de Santa Beatriz nos lleva a su infancia en Campomayor.
donde habría llegado con 7 años, o según otros autores, como un tal José Félix Duque, el obispado de Évora, que acaba de sacar un libro, claro, defendiendo que era de Évora, claro, donde habría nacido en torno al 1436. Allí recibió una esmerada educación junto a sus hermanos, de la mano de los padres franciscanos de la villa. Su madre, doña Isabel de Meneses, quiso que sus hijos se formasen en el temor de Dios y en la devoción a su Santísima Madre en el misterio de su Inmaculada Concepción. La Orden de San Francisco destacó desde el principio en la defensa de este privilegio de la Madre de Dios, que, como sabemos, llegó a ser dogma de fe en la proclamación solemne del 8 de diciembre de 1834. Aquí situamos el segundo misterio de la vida de Santa Beatriz. Su padre, Ruy Gómez de Silva, encargó a un pintor italiano un cuadro de la Inmaculada Virgen María para su capilla privada. Ahí estaría donde vivía el padre. Este sería el escudo de la familia de los Silva, y me estoy refiriendo sobre todo a este cuadro que todavía se conserva. El autor le dijo al alcalde que no habría mejor modelo que su propia hija, a la que retrató en una pieza que, como digo, todavía se conserva. La modestia de Santa Beatriz se manifestó en que no se atrevió a levantar la mirada, y su humildad quedó reflejada en una obra maestra del arte del primer nacimiento italiano. Hoy esta imagen se conoce como la Virgen de los Ojos Cerrados, y ha resultado ser la prueba más evidente de una belleza de la que hablaron ya en vida de la santa fundadora. Interesante, ¿verdad? El cuadro. 3. La Santa del Velo Blanco. Hay un tercer relato que llena de cierto misterio la vida de Santa Beatriz. En 1447 acompañó como dama a la reina Isabel de Braganza o de Portugal, hija del infante don Juan de la Casa de Avis. Isabel de Braganza era nieta del rey Juan I, prometida en matrimonio con Juan II de Castilla, que acababa de enviudar de su primera esposa. Juan II e Isabel de Portugal contrajeron matrimonio en Madrigal de las Altas Torres, en 1447. Saludo también a los de Madrigal, que alguno hay por aquí. Serán los padres, como sabemos, de Isabel la Católica y de su hermano Alfonso el Inocente. Cuentan los historiadores que era tal la belleza de Beatriz de Silva que muchos hombres en la corte la pretendieron en matrimonio. En la corte de Tordesillas se sucedían las cacerías y las frivolidades, lo que no debió de ser el mejor ambiente para una dama educada en los más sobrios y discretos principios de la moral cristiana. La fama recorrió Castilla y llegó de vuelta a oídos de su señora, Isabel de Portugal, que se sintió celosa de su dama. Un día, con engaño, la llevó al sótano del palacio de Tordesillas, donde moraban, y la metió en un baúl con la esperanza de que muriera. Que todavía se conserva. Corría el año 1453. En aquella trágica situación, Beatriz se encomendó a la Virgen María y, según su testimonio, se le apareció vestida de blanco y azul. Recibió la noticia de que sería liberada y una petición: que erigiera una nueva orden en honor a su concepción inmaculada. El tío de Beatriz, Juan Meneses, consiguió a los 3 días que la reina cediera a abrir el arcón. Todos esperaban encontrarla ya muerta, pero como hecho sobrenatural pudo salir indemne y especialmente hermosa. Ese día determinó salir de la corte de Tordesillas, camino de Toledo. También determinó emitir un voto secreto de virginidad y cubrir su rostro de por vida, para no ser ocasión de tentación y pecado para nadie. Una sola vez volvieron a ver su rostro, luego lo vemos. Permaneció en su determinación y así se marchó a Toledo. Antes de su partida, tuvo una última conversación con la reina, que, arrepentida, le pidió un perdón que, generosa, le entregó su siempre muy querida dama de compañía. Tanto misterio que... Bueno, pues ahí tenemos la visión de la dama, de la Madre de Dios, y cómo ella la ve con esa doble imagen, ¿no? El blanco y el velo azul. Bueno. 4. Un encuentro inesperado. El camino de Tordesillas a Toledo tuvo un encuentro inesperado.
Camino de Tordesillas a Toledo, que pasaría por aquí, por Ávila, claro. Con la ayuda del rey, Beatriz inició su marcha hacia la ciudad imperial, acompañada de 2 de las doncellas de palacio y 2 mozos para las caballerías. En cierto recodo del camino, le salieron a su encuentro 2 frailes con hábito franciscano. Entablaron conversación y uno de ellos formuló una profecía. Le anunció una nueva vida llena de la bendición de Dios para ella y para sus hijas. Beatriz se sorprendió porque precisamente acababa de formular un voto secreto de virginidad perpetua. Como los frailes insistían en su presagio de bendición, decidió confiarles su propia determinación. Pero ellos confirmaron su vaticinio, que se cumpliría oportunamente. Entonces Beatriz comprendió que estaba hablando con San Francisco y con San Antonio, a los que tenía una particular devoción, que le hablaban de las hijas espirituales que concebiría en su nueva fundación y le animaban a seguir su camino hasta Toledo. Bueno, ahí le vemos. Es verdad que aquí ya no tiene el velo, pero bueno, porque el cuadro, pues hombre, el que lo ha reflejado, quería verle la cara todavía. 5. Santo Domingo. ¿Cistercienses o dominicas? Beatriz llegó al convento de Santo Domingo en Toledo y allí ingresó como laica, acogida a su protección. No quiso profesar como religiosa porque no había sentido todavía esa vocación. Era habitual en el siglo XV que algunas damas de familias nobles ingresasen en las comunidades religiosas de las que recibirían protección, piedad y vida comunitaria. El otro día nos hablaban de Santa Teresa, cómo había estado justamente en el convento de Gracia. María Jesús Carravilla nos contó esta historia, y otras damas que entraban habitualmente pues, en los conventos pues, como señoras que vivían tranquilamente en la oración y en la piedad de la vida comunitaria. El misterio continúa. Resulta que en Toledo, en el siglo XV, había 2 conventos dedicados a Santo Domingo, y los 2 reclaman la presencia de Beatriz entre sus muros. El primero, Santo Domingo el Antiguo, de cistercienses, conserva una fuerte tradición que le une a esta santa. Su origen se remonta a la época visigoda, incluso al mismo San Ildefonso, restaurado durante la Reconquista en el siglo XI por Alfonso VI de León. Todavía se conserva la celda donde supuestamente habitó Santa Beatriz. Las primeras constituciones de la nueva orden, fundada por la santa que nos ocupa, van a ser precisamente las del Císter. El Papa Inocencio VIII, en la bula de su confirmación, se refirió a un nuevo monasterio de la Reforma cisterciense. Efectivamente, si ahondamos en su historia, en la historia de este monasterio, reconoceremos a cierta Beatriz de Silva, que vino con 13 años como dama de la reina Isabel de Portugal. La homonimia tan habitual en los siglos XV y XVI pudo haber confundido a los historiadores. Estaríamos hablando en este caso de la reina Isabel, esposa de Carlos V, nacida en Lisboa en 1505, que murió en Toledo en 1539. La dama que la acompañaba, Beatriz de Silva, efectivamente, ingresó en este monasterio de Santo Domingo el Antiguo en 1537, al enviudar de Pedro González de Mendoza, contador mayor del emperador Carlos V. La verdad es que todo el mundo se llamaba Isabel. Había muchas Isabeles, la abuela, la madre, la hija y tal, y realmente pues también Beatriz hubo muchas, y por tanto esa homonimia tan agresiva pudo haber confundido a los historiadores. El proceso de canonización, sin embargo, no tiene dudas sobre la adscripción a la Orden de Santo Domingo, perdón, y así parecen confirmarlo las nuevas investigaciones históricas. Resuelto el problema de la otra Beatriz del convento de Santo Domingo el Antiguo, debemos situar sin duda a la santa fundadora en el convento dominico de la ciudad. Aquí le tenemos, imperial. En cualquier caso, insistimos, lo hizo sin profesar en la orden como beata seglar en un convento de vida contemplativa. 6. Bueno, aquí tenemos un poquito. 6. La paradoja de la libertad. Beatriz de Silva vivió en Santo Domingo el Real entre 1453 y 1484. Durante más de 30 años asumió una vida de privaciones y austeridad, de silencio y oración, de penitencia. La devotio moderna, que se generalizó en Europa durante el siglo XIV, estaba plenamente vigente en formas y referencias espirituales.
En este marco surge una pregunta. ¿Un convento asociado a la reforma observante de la vida religiosa fue motivo de reclusión, de represión, o en el fondo fue una auténtica liberación que le abrió a la vida del espíritu en toda su radicalidad? De momento, Santa Beatriz quedó liberada de las obligaciones que su condición nobiliaria le exigían, quedó liberada de sus compromisos en la corte y durante el reinado de Enrique IV de Castilla pudo gozar de una libertad que no habría encontrado en la entonces deteriorada monarquía de los Trastámara. En este contexto se fue fraguando la nueva espiritualidad y modelo de vida religiosa, que ahondó en la exigencia personal, en la austeridad de vida, en la adhesión incontestable a la Reforma católica, que en muy pocos años iba a protagonizar la reina Isabel la Católica y sus fieles confesores, Hernando de Talavera y el cardenal Jiménez de Cisneros. Aquí lo pongo con una imagen como una reja, pero en realidad no es una reja, es un lugar del diálogo, es un lugar del crecimiento espiritual, un lugar para el verdadero desarrollo del genio femenino. No cabe duda de que el convento de Santo Domingo el Real, en primer lugar, y luego las demás fundaciones de Santa Beatriz, fueron sobre todo espacios de libertad y de protagonismo que se pudo desarrollar al margen de un mundo que todavía no estaba preparado para la real igualdad entre hombres y mujeres. Que la reina Isabel la Católica quisiera ejercer su alto ministerio en el gobierno del Reino de Castilla fue, sin duda, uno de los acicates más evidentes en el nuevo protagonismo de la mujer en la Iglesia y en la sociedad del final del medievo y de la primera modernidad. Esta idea nos la dijo el primer día el presidente de la Academia de la Hispanidad y creo que es fundamental. Que Isabel quisiera reinar fue la clave para que la mujer también reconociera su mayoría de edad a finales del siglo XV y principios del XVI. Mi amiga la reina. Todo lo que tocaba Isabel la Católica se convertía en oro. Se sentía atraída de una manera particular por las definiciones más nobles y auténticas del género humano. La reina buscaba incansablemente a los mejores amigos de Dios y cuando los encontraba ya no los abandonaba nunca. En el mismo orden, ella era como el revulsivo definitivo de muchas almas que esperaban un último impulso para florecer. La reina visitó en muchas ocasiones el convento de Santo Domingo el Real, atraída por la fama que Beatriz había suscitado en Toledo. Por eso he dicho antes, al principio, era la amiga de la reina. Ella iba a Toledo y lo primero iba a ver a Santa Beatriz. Interesante. La comunicación de espíritus se produjo entre dos almas consagradas a la obra de la salvación. Y la reina reconoció sin duda la coherencia de la vida religiosa que pretendía vivir Beatriz con los proyectos de regeneración que habían diseñado para todo su reino. Aquí hay una imagen de ellas. En el Sínodo de Sevilla de 1478 y sobre todo en las Cortes de Toledo de 1480, Hernando de Talavera presentó a los reyes católicos un intenso programa de renovación del clero y de la vida religiosa peninsular. Beatriz de Silva entraba perfectamente en estos planes de la reina y después de las Cortes de Toledo de 1480, esta fecha es como muy importante, es un cambio en la propia vida de Beatriz y también de los reyes católicos. Puso las bases para la creación de un nuevo modelo acorde con la necesidad que la Iglesia había descubierto en fidelidad. Aquí se celebra, bueno, esto es un poco la recreación de las Cortes, un poco la verdad es que la reina sale un poquillo, la pobre, pero bueno. Y este es el lugar donde se conserva todavía San Pedro Mártir en Toledo, donde se celebraron las Cortes. Las Cortes, bueno, con una entrada solemne, los reyes entraron subidos en un elefante, ¿no? Fue una entrada gloriosa en Toledo, porque querían también manifestar, acababan de ganar la batalla de Toro y bueno, habían recuperado un poco el control del reino y por tanto pues ellos querían manifestar ese nuevo reino que estaban construyendo y bueno, hay una entrada solemne en Toledo con una proclamación de la Reforma Católica que fue espectacular, ¿no? Ya algún año hemos hablado de ella y bueno, hoy tampoco es el momento de detenernos, pero justamente es el momento de cambio en la estructura también espiritual, religiosa y social de la península ibérica. Fue las Cortes de Toledo, que también cambia 1480 justamente la figura de Isabel la Católica y de Beatriz en esa evolución que ellas van a tener justamente en la propuesta que va a hacer Beatriz a continuación.
Algo nuevo están haciendo, ¿no lo notáis? En 1484, Beatriz de Silva, acompañada por 12 seglares, se trasladó al antiguo palacio de Aixa Galiana, junto al Tajo. Ahí está. Isabel la Católica, bueno, Aixa Galiana se la conoce mucho en Ávila porque ella se convirtió al cristianismo, vino aquí a Ávila, se casó con un cristiano aquí en Ávila, aunque luego, bueno, volvió otra vez a Toledo. Ahí es una historia un poquito compleja, pero bueno, se conserva el palacio de ella en este lugar. Isabel la Católica le entregó este palacio, este espacio palacial, y la iglesia de Santa Fe, fundada por la reina Constanza, la mujer de Alfonso VI, conquistador de Toledo. Probablemente también la animó a emprender este último viaje de su vida espiritual que se prolongaría hasta su muerte. Lo cierto es que desconocemos la vida que practicó la comunidad a partir de 1484. Se trataba de un beaterio, no de un convento de monjas, que se reunieron sin una regla determinada. Aquí en Ávila, por ejemplo, se conserva el lugar donde Santa Teresa, las Carmelitas, allí a la entrada, la puerta de San Vicente a la derecha, allí se crea el primer beaterio de Carmelitas. Estamos hablando justamente en esa transición. Aquí no estaríamos hablando de un beaterio carmelitano, pero es muy parecido. Ha habido varios en Castilla. Y era muy habitual que mujeres sin una regla fija pues se juntaran y bueno, pues en ese espacio de libertad, curiosamente, pues se constituyera ese beaterio. Todavía no había reglas propiamente, pero justamente va a ser un momento que ella también lo va a protagonizar. Lo que no cabe duda es de que estas 13 mujeres estaban creando una nueva forma de vida religiosa en torno al misterio de la concepción inmaculada de la Madre de Dios. A finales del siglo XV surgieron muchos beaterios semejantes en Castilla. La gran diferencia con ellos fue la presencia de Isabel la Católica, que provocó que Beatriz de Silva diera un paso más en un proyecto de institucionalización de la Reforma católica en la península ibérica. Al cabo, un simple monasterio cisterciense. Esto es una buena pregunta que me hago. ¿Y al final tanto para esto? En 1484, al trasladarse a los palacios de Aixa Galiana, Beatriz solicitó al Papa la licencia para erigir un nuevo monasterio. No conocemos los detalles de la petición, que tardó en recibir respuesta. El 30 de abril de 1484, Inocencio VIII firmó la bula Inter Universa, por la que le autorizaba a erigir el monasterio de Santa Fe según la regla del Cister. Aquí tenemos la bula. En realidad esta es una de las dos bulas, porque parece que la primera se pierde en un naufragio y luego, bueno, pues aparece esta segunda. Bueno, esta sería la bula, la carta de ejecución de la bula anterior. Pero bueno, por eso conocemos la anterior, porque esta manda que se ejecute aquella, pero la primera no la conocemos. Se reabre ahora el debate sobre la normativa canónica que les impuso el Papa. Muchos beaterios acogieron la regla del monasterio más próximo espiritualmente. ¿Acaso nos hemos equivocado y los 30 años de vida retirada los pasó Beatriz en el convento de Santo Domingo el Antiguo? ¿Nos acordamos del principio? ¿Cuál fue? ¿Al dominico o al cisterciense? Y no al de Santo Domingo el Real de Madres Dominicas. ¿Por qué se refirió Inocencio VIII a las monjas cistercienses y no a las dominicas de Toledo? La razón habría que buscarla probablemente en el misterio mismo de la Inmaculada Concepción. Este dogma, aprobado por la Iglesia en 1854, encontró algunas dificultades entre los dominicos, que no llegaban a entender que la Virgen hubiera recibido esta peculiar bendición. El Cister, y de una manera particular la Orden de San Francisco, se empeñaron desde primera hora en la defensa de la Inmaculada. La nueva comunidad cisterciense se ponía bajo la protección de la Virgen. Las monjas llevarían túnica y escapulario blanco, con el velo negro y la capa azul en honor de la Inmaculada. Pero ciertamente causa cierta perplejidad que después de 30 años de preparación, el fruto de Santa Beatriz sea un simple monasterio de una orden ya muy consolidada. No quiero desmerecer el Cister, me refiero que si estábamos proponiendo una reforma,
pues lógicamente nos parece como pobre al final el resultado, ¿no? 30 años para que al final sea un monasterio más, que ya había. ¿Qué estaba sucediendo en esta hora? ¿Qué solicitaron al Papa Isabel la Católica y Beatriz de Silva? ¿Qué remitieron desde España? ¿Qué les contestaron? El misterio de la lámpara apagada. A partir de 1489, Beatriz y sus compañeras emprendieron el camino para la erección de un nuevo monasterio según la regla del Císter. Durante 3 años transformaron su casa y se prepararon para iniciar la vida monástica en sentido estricto. Pero este no iba a ser el último escalón. Dios les tenía preparado todavía nuevos capítulos de incertidumbre. Un día, estando en oración, Beatriz tuvo una nueva visión. La lámpara del Santísimo se apagó y, sin intervención humana, volvió a encenderse. Luego la Inmaculada le aclaró en una última revelación: «Hija, de hoy en 10 días has de ir conmigo, que no es nuestra voluntad que goces aquí en la tierra de esto que deseas». El sentido de la lámpara se comprendió después. Ahí tenemos un poquito la imagen y aquí la lámpara arriba reflejada y esa pequeña explicación que le da la Virgen. A su muerte, su obra se extinguiría, pero luego volvería a nacer, renovada, en un sentido nuevo, de acuerdo con el proyecto de Dios. Los caminos del Señor son inescrutables. A Santa Beatriz, sin más explicación, no le correspondía gozar del nuevo monasterio, y esta profecía se cumpliría oportunamente. Claro, ¿qué está sucediendo aquí? Han erigido un nuevo monasterio en la regla del Císter. Esto es lo que de alguna manera había previsto Isabel la Católica, de alguna manera habían previsto como reforma de la vida religiosa en España. Una estrella que brilla hasta el amanecer. El 16 de agosto de 1491, Beatriz, en el lecho de muerte, recibió el hábito de la nueva orden y los santos sacramentos. A ver. La emoción. Al levantar su velo, después de muchos años, los testigos volvieron a ver su rostro. Dijeron que era como el de un ángel, con una estrella resplandeciente en su frente, augurio de la gloria del cielo. Justamente así se la representa a ella. Bueno, esto es la muerte, el momento de la muerte. Y luego a ella se la va a representar siempre con esta imagen, con esta estrella. A su muerte, las monjas de Santo Domingo el Real reclamaron su cuerpo, las dominicas, por tanto. Les apoyaban los padres dominicos de Toledo. Enfrente se opusieron los franciscanos. La lucha por su cuerpo fue solo una señal de la última parte de esta historia. A la muerte de Santa Beatriz se inició un proceso más complejo de apropiación de su obra, todavía incipiente, y de momento aquella pequeña lámpara parecía que se apagaría definitivamente. Las dominicas querían que las 12 monjas de Santa Beatriz se fusionasen con ellas y renunciasen a fundar una nueva orden religiosa. Las crónicas hagiográficas cuentan que entonces la santa se apareció a Juan de Tolosa, franciscano de Guadalajara, y le dijo: «Id luego muy deprisa a Toledo, que mi casa y orden están a punto de deshacerse toda». 4 años después, las benedictinas, segundo intento, de San Pedro de las Dueñas, se quisieron fusionar con las de Santa Fe. Entonces la abadesa, Madre Felipa de Silva, sobrina de Santa Beatriz, decidió trasladar toda la comunidad al convento de las dominicas de la Madre de Dios y se llevaron consigo el cuerpo de la Madre. De momento dejamos la historia de Santa Beatriz y volvemos sobre ella al final. Espabila el ánimo, que nos vamos a América. El cardenal Cisneros, nombrado arzobispo de Toledo, fiel confesor de la reina Isabel, intervino entonces de manera definitiva para que la lámpara de aquella visión volviese a encenderse con fuerza.
terció en medio de las intrigas y resolvió trasladar el monasterio de Santa Fe a un antiguo convento de franciscanos de la ciudad. Las monjas concepcionistas se introdujeron así de lleno en los planes de reforma del cardenal. Isabel la Católica había pedido expresamente que esta nueva orden dependiera directamente de los superiores franciscanos ya reformados por el cardenal Cisneros, lo que había conseguido de manos de Alejandro VI en 1494. El Papa firmó una nueva bula, Ex Superne Providentia, de 19 de agosto de 1494. Por ella suprimió la adscripción al Cister, 1494, o sea, 10 años después de aquella bula, y colocó la fundación bajo el gobierno de los franciscanos. En 1511, Julio II escribió una nueva carta, Ad Statutem Prosperum, por el que reconocía la autonomía de la Orden de la Inmaculada Concepción dentro de la familia franciscana. Nada quedaba ya de la antigua regla del Cister. En 1513, el cardenal Cisneros les entregó la regla de Santa Clara, revisada por el cardenal franciscano Padre Francisco Quiñones. Se fortaleció el espíritu de pobreza y obediencia, según lo que la misma reina había indicado antes de morir. Y en 1540 se abrió la primera casa en México, el primer monasterio de vida contemplativa en Nuevo Mundo. Para América, los reyes católicos y Carlos V eligieron solamente a los mejores religiosos y así se manifestó en esta primera fundación. Este asunto no voy a entrar mucho en ello, pero es fundamental en la historia de la evangelización de América. Isabel la Católica y Carlos V solo enviaron a América los mejores religiosos que había. Los reformados, franciscanos. Hasta San Juan de la Cruz estuvo a punto de irse a América. Es decir, solo querían que en América fuera vida espiritual según la Reforma Católica. Y eso es fundamental en la historia de la evangelización de América. Por eso América se evangeliza, se llena de universidades, se llena de predicadores, aprenden las lenguas, digamos, de las Indias y son capaces de llevar el Evangelio los mejores evangelizadores. Isabel la Católica no quiere que vaya la gente que no tiene verdadera vocación. La primera orden monástica, una orden reformada, que es la de las franciscanas, las concepcionistas o las de la Inmaculada. Muy interesante también a la hora de concebir y de revisar la historia de América, que a veces pues la tenemos un poquito los historiadores bastante entrelazada con mucha política y poca verdad. Ahí tenemos, bueno, quizá esa imagen de Toledo, donde ella, con sus 12 primeras hijas, pues de esa raíz luego va a florecer también por muchos lugares. Va a florecer, entre otros lugares, aquí en Ávila tenemos 2 monasterios. Tenemos el de en Talavera, en Candeleda, y tenemos uno aquí al lado del Grande, de concepcionistas franciscanas, en la cuesta, cerca de la Cuesta de Gracia, ¿no? Esa parte, el monasterio de Santa María Magdalena, que era el antiguo hospital de la Magdalena, y ahí están ellas. O sea que tenemos 2 monasterios aquí en Ávila, justamente de esta época, justamente como primera fundación o primeras fundaciones de la mano del cardenal Cisneros. Epílogo para vietnamitas. En definitiva, la vida y la obra de Santa Beatriz de Silva fueron exponentes de la más decidida reforma de la Iglesia emprendida por Isabel la Católica con la ayuda del cardenal Cisneros y del monje jerónimo Hernando de Talavera. La cruz es anticipo de la gloria y Beatriz tuvo que padecer la incomprensión y la permanente necesidad de acomodar sus planes a los destinos más altos. En 1926, Pío XI beatificó a la fundadora de la Orden de la Inmaculada y en 1979 Pablo VI la canonizó. Como curiosidad, ya casi al final, añado un dato literario. En 1664, en pleno siglo de oro, Blas Fernández de Mesa le dedicó una comedia titulada La fundadora de la Santa Concepción, que se publicó en el siglo XVIII, atribuida a Lope de Vega, por cierto, bajo el título El milagro por los celos. Poco después, poco antes, 1619, Tirso de Molina había escrito otra comedia, Doña Beatriz de Silva, en honor y memoria de la mujer
que un día acunó a la reina Isabel la Católica y luego, insertas en una profunda y cómplice amistad, la ayudó a llevar a cabo la inmensa obra de regeneración de la vida religiosa en España. Probablemente todos ellos beben de la biografía de Francisco de Garnica, escrita en 1526, historia de la vida de la venerable madre doña Beatriz de Silva, fundadora de la Orden de la Concepción Franciscana de Toledo. La primera obra, 1526, al poquito ella muere, como hemos dicho, 1491. Seguramente este franciscano ilustró su historia con algunos tintes hagiográficos, legendarios, sobrenaturales. Él entendió que Santa Beatriz había sido elegida por Dios para desarrollar esta obra de santidad y así quiso formularla en su trabajo. La segunda intención, más mundana, era vincular la nueva orden a la familia franciscana. No cabe duda de que Santa Beatriz estuvo en sintonía desde el principio con los planes reformadores de Cisneros, pero Garnica quería que no quedase ninguna duda al respecto. Necesito 30 segundos más para terminar. Aquí está enterrada, de momento vemos el lugar donde está enterrada hoy, en el convento de la Concepción. Aquí yacen los restos de la venerable madre doña Beatriz de Silva, fundadora de la Orden de Nuestra Señora de la Purísima Concepción. Pasó de esta vida a la eterna, año de 1491. Bueno, ahí está, y siguen las monjas concepcionistas. 30 segundos para terminar. Creo que esto lo van a entender hasta en Vietnam. Quiero hacerlo, si me permitís, volviendo la mirada al origen de toda esta obra, la reina Isabel la Católica. Ella, alumbrada por la gracia, es el origen de toda esta grandeza que nos ha acompañado a lo largo de estas 8 jornadas de trabajo. Su determinación sobrenatural está en la raíz de la Nueva España. Sus opciones existenciales abrieron el camino para la regeneración de la sociedad y de la Iglesia en los arbores de la modernidad. Su historia personal es la expresión más viva de un proyecto que va más allá de estas fronteras. La razón de su obra está en Dios. Esa era su conciencia, y así quiso manifestarlo en cada momento. Todo lo que pasó por sus manos brilló de una manera particular, también el destino de la mujer en la nueva realidad que se estaba abriendo en el mundo. Hoy rompo una nueva lanza en su causa y pido a la Iglesia que reconozca en ella a una de sus mejores hijas, actriz sobrenatural de un proyecto que ha dado y seguirá dando frutos de vida eterna. Que nos encontremos en la gloria, majestad, que allí tienes ya, estoy seguro, una morada junto a Dios. No dejes de pedirle por nosotros, que tanto le necesitamos. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos ahora, no sé si tenemos alguna pregunta o alguna, no sé, algún comentario que queráis hacer, también de las 8 sesiones que hemos tenido. Y bueno, pues de nuevo también me dirijo y saludo a los que están en las redes y bueno, pues si ellos también quieren formular alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat que está abierto y estamos con él en diálogo. ¿Conocíais a Santa Beatriz? ¿Habéis oído hablar de ella? Sí. Interesante, ¿verdad? Yo la conocía, pero realmente ha sido un descubrimiento de los buenos, de los que merece la pena volver sobre él, porque me parece que es una de las figuras, sobre todo con esa imagen de la reina, esa conexión que ella tiene con la reina, una relación de amistad, ¿eh? Muy interesante, esa... Muy bien. Bueno, pues os habéis quedado callados, ¿eh? Muy bien, nos saludaba el gran maestre Raúl Vaz. Bueno, no ha podido estar con nosotros hoy, también le mando un saludo desde aquí, y varios de la Academia de Hispanidad y del capítulo de Nobles Caballeros y Damas, aunque bueno, han venido algunos también y saludamos especialmente también a alguno más, pues ha sido también un honor poder entrar con ellos. Sí, David, por favor. Bueno, ya no se ha participado por aquí, pues como ponente que también he tenido la fortuna de participar dentro de este ciclo. Una suerte el poder haber descubierto a todas estas mujeres, grandes mujeres de la época de Isabel la Católica,
y creo que va a dar pie a seguir descubriendo otras, precisamente, porque creo que se están mencionando otros nombres a lo largo de todos estos ciclos, nombres de otras... ¿No está conectado? Ah, perdón. Vale, me comentaba, no estaba conectado el micro, simplemente por recapitular y que quede también para los que están en YouTube, simplemente estaba dando también la enhorabuena y diciendo que es una suerte poder haber participado también en todo este ciclo y haber descubierto mujeres y otras que están por descubrir. Decía que se han mencionado varios nombres y otros que pueden empezar a mencionar a partir de ahora también. Yo estaba pensando pues, en una mujer que también he tenido la oportunidad de descubrir, muy vinculada a Beatriz de Silva, como bien sabes, Teresa Enríquez, la llamada loca del Sacramento, la fundadora del segundo convento de concepcionistas en Torrijos, también, vinculado también a todo este proceso de la católica en Castilla, y por supuesto que yo creo que también tenemos la suerte de haber dado ese pistoletazo de salida a nuevos proyectos vinculados con mujeres en esta época, épocas posteriores, y seguir trabajando y colaborando en esta iniciativa. Así que nada, por mi parte también dar las gracias. Sí, no he mencionado que efectivamente el segundo monasterio lo funda, como ha dicho David, lo ha dicho Enríquez en Torrijos, y un aspecto que quizá no ha quedado demasiado resaltado a lo largo de este ciclo, pero que lo resaltamos ahora, es el concepto que estamos utilizando todo el rato de reforma católica. Reforma católica. Es decir, es que la Iglesia descubre la necesidad de revisar sus planteamientos, de exigir una vida de acorde con el Evangelio. Cuando muere la reina Isabel la Católica en 1504, no existe otra reforma que la católica. Cuando muere el rey Fernando el Católico en 1516, o Cisneros en el 17, no existe otra reforma que la católica. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la Iglesia en España había descubierto la necesidad de reformarse. No tiene que venir nadie de fuera a explicar lo que tenemos que hacer. Cuando a veces se quiere vincular lo que hacen los reyes católicos o lo que hace Hernando de Talavera o Cisneros, esa propuesta de reforma, o incluso de Santa Teresa se ha querido hacer, a la obra de Lutero o de Zuinglio o de Calvino, para nada tiene que ver. Ellos rompen la Iglesia. La ruptura que ellos provocan en la Iglesia, ruptura teológica. Teológica significa que cambia el camino para llegar al cielo. Ruptura en la propia comunión. Ellos no tienen nada que ver con todos estos personajes que estamos hablando, tan extraordinarios. Beatriz de Silva y sobre todo Isabel la Católica, que es la gran protagonista de esta reforma. Las Cortes de Toledo, que he puesto antes una imagen, 1480, es el pistoletazo de salida para una obra de regeneración espectacular. Aquí en Ávila tuvimos al obispo Alonso de Fonseca, que participó con ellos en la batalla de Toro, estuvo allí pues, alentando a las tropas y rezando por ellos, pues en la batalla de Toro, donde estaba defendiendo la libertad de España, frente a los portugueses que estaban atacando. Pues en la batalla de Toro, él, luego vino aquí como obispo de Ávila, precisamente le va a suceder Hernando de Talavera, que también fue obispo de Ávila. Ellos proponen una reforma espectacular de regeneración del clero, de la vida religiosa, del pueblo, para que conocieran el Evangelio, para que los párrocos estuvieran en sus parroquias y predicasen, hablasen. Reforma católica significa que la Iglesia ya había descubierto muchos años antes de Lutero la necesidad de acomodarse al Evangelio. Teresa Enríquez, Beatriz de Silva, pero como digo, insisto, Isabel la Católica fue el motor de todas estas mujeres y hombres, claro. Para ella no había ni mujeres ni hombres, había verdaderos cristianos y había gente que estaba pues deteriorada y que había que corregir. Insisto, cuando por ejemplo se manda a América, ella en América lo primero que hace es mandar misioneros para que conozcan a Cristo y manda a los mejores. Y por eso es fundamental conocer esta historia. El siglo XV, sobre todo la época de Isabel la Católica, es extraordinario para nosotros. Como decía la rectora al principio, si esto hubiera sido una reina en Inglaterra, hubiera sido en Estados Unidos, ya hubieran hecho de ellas mil películas y nosotros tenemos hasta miedo de hablar de ella. Una mujer extraordinaria, Isabel la Católica. Y es que en Ávila tenemos la suerte de que es abulense, hombre. De verdad es que encima tenemos la suerte de que ha nacido en Madrigal. Sus padres se han casado en Madrigal. Tenemos su palacio, donde ella nació.
Tenemos el hospital, tenemos, bueno, que nos hable José Carlos, todo lo que hay en Madrigal, ¿no? Hay que ir a Madrigal, los que vienen de fuera, han venido gente de América, hay que ir a Madrigal de las Altas Torres, que entre otros grandes personajes, no la menor, es Isabel la Católica. Luego tuvo muchos más, pero también, primer obispo de Michoacán, Tata Vasco, que manda allí. Tenemos a su hijo mayor, tenemos la reina Isabel, pero el segundo hijo, está enterrado aquí en Santo Tomás. Para ella Ávila era un lugar extraordinario. Su nieto, Felipe II, pone a la puerta del Alcázar, digamos, el juramento que ella hace, los fueros para entrar en la ciudad. Ella reconoce que la ciudad le ha apoyado en esa causa, la causa de la libertad, frente al dominio de muchos nobles que querían dominar y destruir. Ella dice, una sola ley. Ella se sentía con una dignidad enorme. Esa dignidad era precisamente pues, para reconocer que había un valor superior y no que cualquiera tenía una ley de tercera y cuarta. No, ella había una ley iluminada por la gracia. Para ella Dios era la imagen que tenemos de cuando Hernando de Talavera se acerca a confesarla, ¿no? Y él se sienta pues, para confesar. Él se sienta y dice, voy a confesar. Y la reina se sorprende de verle y dice, pero bueno, no tenemos que estar de rodillas. Ella delante del confesor y el confesor delante de ella. Dice, no, este es el tribunal de Dios y yo aquí hago sus veces. Por eso yo me siento y usted permanece de rodillas que voy a dictar sentencia. Y ella se cayó, la reina Isabel, y le cogió tanto respeto que hasta el final de su vida, Hernando de Talavera. Así que bueno, pues esperamos, como pedía al principio, que la Iglesia reconozca sus virtudes de verdad y la podamos tener y invocar también como santa, si Dios quiere. Isabel la Católica, que es la madre de todas estas mujeres. Muy bien. Pues nada más. Vale, rectora, pues si quiere terminar. Pues muchas gracias. Un saludo a todos los presentes y también un saludo pues, a todos los que nos siguen por streaming. Agradezco a todos los que han venido de fuera, también a Miguel Ángel, procurador de las Cortes de Castilla y León, que nos acompaña. Y, cómo no, pues felicitar al ponente de hoy, ¿no? al profesor José Antonio Calvo, por esta excelente conferencia sobre Beatriz de Silva. Bueno, iba a decir tan desconocida, no es desconocida, pero a veces no es bien conocida. A mí siempre me llamó mucho la atención la anécdota, bueno, no la anécdota, que es un milagro, ¿no? Que estuvo 3 días en el baúl y salió viva. Y yo creo que eso ya, pues ahí estaba como predestinada a hacer algo grande en la vida. Y también, pues siempre me ha llamado la atención y me ha hecho pensar, máxime aquí en Ávila, que tenemos ese convento ahí en el Grande de las Concepcionistas, pues cómo Santa Beatriz de Silva fundó una orden de la Inmaculada Concepción, que la fundó en 1500, yo las fechas no me las como José Antonio, pero que la fundó pues, en ese año, ¿no? en el siglo XV-XVI, y sin embargo el dogma de la Inmaculada Concepción pues, se proclamó por la Iglesia en 1854, lo cual quiere decir que se adelantó enormemente a su tiempo, ¿no? Y de Santa Beatriz, pues la verdad siempre es lo que me ha llamado la atención de esa visión que tuvo y que era una santa, y luego por supuesto la amistad con la reina Isabel y cómo la reina Isabel pues la ayuda. Así que muchísimas gracias por recordarnos y hablarnos de esta gran santa que fue Santa Beatriz de Silva y que lo sigue siendo y que sigue presente entre nosotros y en Ávila, en esos conventos y en esas hijas que tienen ahí, ¿no? Y por mi parte, pues, como no puede ser de otra manera, pues agradecer a todos los que habéis organizado este ciclo, al grupo de investigación Territorio, Historia y Patrimonio Cultural y Digital, a la Cátedra de la Mujer, a la Cátedra Isabel la Católica, también, como no, pues a Beatriz Jiménez, también directora de difusión de la cultura del Vicerrectorado de Investigación, que creo que también pues, ha trabajado bastante en este ciclo, así que muchísimas gracias. Y pues nada, simplemente decir que este ciclo pues, se ha realizado, como ya saben, pues, en el marco del 570 aniversario del nacimiento de la reina Isabel en el Madrigal de las Altas Torres,
que es un ciclo que creo que pues, ha resultado fabuloso por la asistencia, pero también por todos los inscritos, ¿no? Todos los que lo hemos seguido. Yo no he podido estar muchos días, pero lo he seguido por YouTube y también creo que es una suerte que podamos escuchar estas conferencias cuando queramos en el canal de YouTube, y eso pues ayuda mucho, ¿no? Creo que son 8 mujeres las que se han tratado aquí, importantísimas de nuestra historia, del ámbito de Isabel la Católica, pero yo os animo pues, a seguir con estos ciclos, que es verdad que son ciclos de divulgación, pero que tienen un amplio contenido y una gran profundidad científica. Animaros pues, a que sigáis con ellos, estudiando pues, a tantas mujeres, como decía David, pero también a tantos personajes de nuestra historia, a tantos acontecimientos de nuestra historia, que yo creo que hoy es más necesario que nunca, pues por la tergiversación que se está haciendo de la historia de España, de la historia universal, de cómo en todos los ámbitos de la sociedad pues pulula la mentira, la falsedad, y pues como misión que tenemos en la universidad de buscar la verdad, yo creo que pues tenemos que trabajar en divulgar, en estudiar, en conocer, en investigar, pero también en transmitir a la sociedad. Ahora se habla de la transferencia de conocimiento, pues la transferencia también es impartir lo que nosotros conocemos y lo que vosotros en vuestros grupos de investigación pues estudiáis, darlo a conocer a nuestros jóvenes principalmente, y es una necesidad y una misión que yo creo que tenemos dentro de la universidad. Así que por mi parte pues agradeceros a vosotros, a todos los que habéis hecho posible esto. Yo sé que esto lleva mucho trabajo, también como no pues a Edu, ¿no? y a Jorge, que siempre están ahí y que hacen posible pues que esto llegue pues a tanta gente que lo puedan seguir. Así que muchísimas gracias a todos, mucho ánimo para seguir, y a ti, José Antonio, pues nada, ya sabes que quedas emplazado, pues que seguro que no hace falta que yo os lo diga, seguro que ya tenéis unos cuantos proyectos en la cabeza pues para seguir con estos ciclos que creo que son muy interesantes. Así que muchas gracias, mucho ánimo, y seguimos en esta tarea, y a todos ustedes pues muchísimas gracias por haber estado aquí este tiempo pues compartiendo con nosotros este maravilloso ciclo. Muchas gracias. Gracias.